La espada maldita. Estaba disfrutando unas plenas vacaciones en la costa de México con mi bella novia. Tomábamos el sol, metiéndonos al agua a veces, disfrutando, cuando sin previo aviso el sol se dejó tapar por las nubes blancas, luego empezaron a formarse nubes de un color más intenso. Los vientos fuertes se hicieron sentir y en pocos minutos comenzó a llover. Primero era una llovizna, luego la llovizna se convirtió en fuertes lluvias y granizo. Las personas que estaban en la playa empezaron a levantar sus cosas para irse corriendo. Entre esas personas estábamos nosotros, que levantamos la sombrilla, la toalla y los bolsos y nos fuimos corriendo, luchando con los vientos levantando arena, impidiéndonos abrir mucho los ojos. Tuvimos que correr hasta el techito de un negocio, en sandalias y con las cosas en la mano. Pensamos que se trataba de una lluvia pasajera, pero estaba durando un poco más que eso. El pronóstico del tiempo no había pronosticado lluvia, por eso decidimos venir a la playa. Aunque se sabe que eso no es exacto. Estábamos cansados, lejos del hotel, mojados y con frío, estábamos pensando en pedir un taxi, cuando me acordé que cerca de esta playa vive uno de mis tíos. El viejo y solitario tío Harry. Una persona bastante extraña, no es alguien que suelo visitar, y no iba a hacerlo si no fuera por el temporal del momento. Corrimos esas 5 cuadras hasta su casa y le tocamos el timbre. Lo primero que vi cuando él abrió la puerta fue su largo canoso y sus ojos redondos, recibiéndonos con una sonrisa. La última vez que lo vi fue hace unos meses, cuando visitó a la abuela y siempre que aparece no puedo ignorar fijarme en su cara de loco. Él nos hizo pasar a su casa llena de cachivaches. Harry era un coleccionista de cachivaches, les gustaba comprar o juntar cosas de la calle, su pasión andaba rozando en la acumulación, razón por la cual tenía roces con mi madre y mis otros tíos, quienes, con sus intenciones de ayudarlo, le iniciaban en abandonar ese comportamiento acumulativo. Henry nos permitió darnos una ducha y cambiarnos, la lluvia había bajado, aunque todavía no se había detenido del todo. Lo que menos quería es que seamos una molestia para mi tío, por lo que apuré la llamada al taxi. Pero mi novia tenía otras ideas, pues ella se había entusiasmado mirando algunos de los objetos de colección que tenía mi tío en el living, sobre una caja de vidrio. Rara vez se interesan por sus colecciones, mi novia es el tipo de persona a la que le llaman la atención las cosas raras, y mi tío se veía muy entusiasmado hablándole a ella sobre su colección. Me acerqué a donde estaban ellos para observar. Harry tenía muñecas de todo tipo de materiales y colores que había adquirido en sus distintos viajes, también teteras, máscaras, botellas y estatuas. Algunas ordenadas, otras desparramadas en el piso, una arriba de otras, el orden no era propiedad para mi tío. Entre todo eso mi novia encontró una funda larga y negra. ¿Qué es eso?, preguntó ella y sin pedir permiso desenfundó lo que había en su interior, una brillante espada gris. Harry se inclinó diciéndole que tenga cuidado. Él nos explicó cómo había encontrado esa espada tirada en un campo durante uno de sus viajes a Alemania. Fue un verdadero descubrimiento, nos dijo, como si hubiera estado en ese lugar especialmente para mí. Aunque las armas no son mis objetos de colección favoritos, por eso la tengo allí, tirada entre las cosas. Qué lástima, parece bonita, dijo ella. Si te gusta te la regalo, respondió. Ella abrió los ojos observando a Harry con sorpresa, supongo que no esperaba esa respuesta. Ella insistió en que no podía aceptarla, pero mi tío le repitió que esa espada no le interesaba y añadió que quizás podría ser una linda decoración de interiores. Al final terminó de convencer a mi novia de llevársela, pese a las dudas que tenía respecto de ese objeto. Más sin embargo no dije nada, al final, este era un regalo que Harry le había hecho a ella y no tenía por qué opinar. Regresábamos al hotel, nos quedaba solo una noche más, no habíamos reservado muchos días en el hotel. Habíamos dejado en la casa a Lizzie, nuestra perrija, al cuidado de mi mamá quien pasaba a darle de comer 1 o 2 veces al día y ya la extrañábamos a nuestra Lizzie, nuestra cariñosa perrita cocker de pelo largo y amarillo, a la que le molestan las colitas, pero mi novia igual insiste en hacerle algunas. Al regresar luego de unos 4 días de descanso, Lizzie nos recibió feliz, moviendo su cola y lameteando nuestras manos.
Parecía como si sonriera. En cuanto a la espada, había que buscarle un lugar en la casa y mi novia decidió colgarla desenfundada en el comedor de la casa mediante unos ganchos que la sostenían. Los días continuaron su curso natural, hasta que un día tuve que presenciar una tragedia terrible. Esa mañana al despertar, veo a nuestra graciosa perrita Lizzie tirada en el piso, muerta, con los ojos cerrados, con su estómago ensangrentado y sus órganos totalmente por afuera, al lado de la puerta de salida de la casa. Grité y me puse a llorar en el piso. No podía entender lo que había pasado, nadie entró, ella no había salido afuera, no había estado en contacto de personas malas, ni de perros peligrosos, tampoco había consumido comida que podría estar llena de vidrios. ¿Cómo pudo pasar esto? No tenía explicación. Me dirigí a la habitación muy angustiado y nervioso. Mi novia no entendía la razón de mis nervios y me dolió darle la mala noticia. Al inicio no me creía, pero cuando se levantó y vio el cuerpo ensangrentado en el living regresó al cuarto llorando y maldiciendo al desgraciado que fue capaz de hacernos esto. Ella se acostó en la cama y me pidió llorando que entierre a la perra. Le dije que eso haría y que también pondría una denuncia a la policía para encontrar a quien la había matado. Ella no me respondió, solo me dijo que la dejara sola un momento. Tuve que ocuparme solo del trabajo sucio de tener que levantar el cadáver de la perra. Mi pareja continuó en la cama durante todo el día y al día siguiente tampoco quiso hablar de eso, supongo que era su manera de superar la pérdida. Pero yo me sentía tan solo y confundido por la muerte tan irracional de Lizzie, hubiera preferido poder hablarlo con alguien. Traté de superar la pérdida de nuestra perrita, traté de que esta tragedia no me afectara en lo personal. Pero mi novia no era tan fuerte, ella no lograba salir de la depresión, lloraba y al regresar del trabajo se tiraba en la cama, sin querer hablar ni siquiera conmigo. Le propuse comprar otra mascota para que se sintiera mejor, pero ella tajantemente me dijo que no, incluso hasta insistió en que ni se me ocurra traer otro animal a la casa. La miré sorprendido y le dije que estaba bien. A los pocos días de morir Lizzie encontramos otro animal ensangrentado, esta vez estaba en el medio de la calle, sus heridas en el estómago eran similares a las de mi perra. Luego encontramos un gato, también con el mismo tipo de heridas, y otro perro, todos los días aparecía un nuevo animal muerto en la calle. Tanto los vecinos como yo y mi novia, aunque lo demostrara de una manera muy particular, estábamos muy preocupados con esa situación. Pensamos lo lógico, que algún maldito odiador de los animales era el responsable de toda esa crueldad, por eso solicitamos la intervención de la policía. Yo me sentí más tranquilo en que el caso esté siendo investigado por la fuerza pública, ojalá que pronto se pueda encontrar a ese maldito asesino para que lo metan preso, por haber causado tanto daño a mí y a los vecinos, matando a sus mascotas. Una noche toqué el otro lado de la cama en la que compartía con mi pareja, estaba vacío, me di la vuelta descubriendo que mi novia no estaba en la cama. Me incorporé y camino hacia la puerta del cuarto viéndola de espaldas caminando hacia la cocina. Supuse que se había levantado para tomar algo de agua, aunque la forma en la que estaba caminando era extraña, ella arrastraba los pies dando pasos muy pequeños. Quise llamarla, pero no me respondió, por lo que me quedé observándola unos segundos más. Al fijarme en la pared de la cocina, noté cómo la espada se movía sola como si hubiera un terremoto, y mi novia no continúa su camino hacia la cocina para tomar agua sino que, con ese paso lento, arrastrando los pies, se dirigía hacia la espada. Ella la saca de la pared y ésta deja de temblar. ¿A dónde pensará ir con eso? Ella se dirige a la puerta de salida y yo la sigo para ver qué pretende. Siendo la madrugada y estando ella en pijama sale a la calle, con esa espada en la mano. El perro de la vecina estaba tranquilo durmiendo en la puerta de su casa. Ella se dirige al indefenso animal y extiende la espada, ya sé lo que está a punto de hacer. No, le grito tirándome encima de ella. La empujo y tiro al suelo, subiéndome arriba de ella, le grito que reaccione, pero su cara inexpresiva demuestra que algo le está pasando. Ella no me mira, sus ojos están fijos en un punto, como mirando a la nada y sus pupilas dilatadas. Parecía como si tampoco pudiera escucharme. Apreté la mano que sostenía la espada hasta que la tiró al suelo. En ese momento ella sacudió la cabeza, sus pupilas volvieron a la normalidad,
se puso a mirar a su alrededor y confundida le dijo: ¿Qué hago? ¿Por qué estoy acá? Tuve que contarle cómo la vi saliendo del cuarto, tomando la espada que nos trajimos de la casa de mi primo y cómo iba a matar a un pobre perro durmiendo en la puerta de su casa, el cual debido a mis gritos se había despertado y entrando a su casa. Ella se sintió muy mal, pues ahora sabíamos que la razón de la muerte de Lizzie y de todas esas otras mascotas era esa espada, que debía estar embrujada, pero ¿cómo entonces no provocó daños mientras estuvo en la casa del tío Harry? Quizás se deba a la funda de la espada la que bloquea sus poderes malignos, pensé, no encontraba otra explicación. Me fui a la casa a buscar la funda de la espada, después de esto pensaremos en la manera más segura de deshacernos de esta cosa. Destruirla o tirarla a algún pozo sin fondo serían las mejores opciones para que nadie más pueda terminar siendo víctima de esa espada maligna. Pero cuando me acerco a ella, noto cómo empieza a temblar otra vez. Algo me impulsa a agarrar el mango de la espada, aunque no quiero hacerlo. Cuando la tengo en mi poder siento como si la espada latiera por dentro y ese latido sube por mi mano, desparramándose a mi brazo y llegando a cada parte de mi cuerpo. Sangre, dame sangre. Dice la espada en mi mente, trato de hablar, pero es como si mis labios estuvieran pegados, al igual que mis pies, en estos momentos dejé de ser dueño de mi propio cuerpo, no puedo hablar ni moverme por propia voluntad. Mátala, me dice, y mis brazos se mueven en contra de mi voluntad hacia mi novia. Apretó mi cara, no puedo evitar lo que hace mi cuerpo. Ahora ya no estoy en control de él, lo está esta espada maligna. Corre, es lo único que con mucho esfuerzo pude decir cuando ella empezó a mirarme confundida. Ella se pone a gritar pidiendo ayuda y correr en la calle, toca los timbres de las casas, pero nadie sale, es muy tarde, a esta hora están durmiendo. Ni siquiera se ve gente en la calle. Ojalá que venga la policía, para que me detengan antes de que esta espada me obligue a cometer una tragedia. Mi novia corre y yo detrás de ella, pegando golpes de viento con la espada, mi frente está sudando al igual que mis manos y mi cuerpo por la fuerza que hago tratando de tener mis movimientos. En un momento logro alcanzarla, le hago una herida en su brazo y ella tropieza cayendo al piso. Mátala, quiero sangre. Necesito sangre. Me dice la espada, pero yo con todas mis fuerzas detengo la mano que va a dirigirse a mi novia para matarla. Lloro, y mi cuerpo empieza a temblar. Ella aprovecha esos segundos en los que pude detenerme y se levanta dándome un golpe en la ingle. Esto me hace caer al suelo soltando la espada. La abracé pidiéndole perdón, ella lloró conmigo, al levantarme busqué desesperado la primera roca que pueda obtener y para eso tuve que correr unas cuadras hasta llegar a una construcción, parecía un loco con una piedra entre las manos. Al regresar, arrojé la roca con furia arriba de la espada para destruirla, pero en lugar de romperla, la roca saltó como si la hoja de la espada fuera un trampolín. Vamos a buscar la funda. Tenemos que ponérsela y tirarla a un pozo ciego para que nadie más encuentre esta cosa tan terrible, dijo mi novia con furia. Fuimos a buscar la funda de la espada que había quedado unas cuadras más atrás, pero al regresar al punto nos encontramos con que la espada maldita ya no estaba. Había desaparecido. Nos pusimos a recorrer las calles, buscando a esa maldita espada, mi novia me llama a los gritos señalando un callejón. Allí está, me dijo, la espada se estaba arrastrando hacia el norte. Nosotros la seguimos entrando en la plaza del barrio. Allí a lo lejos, encontramos caminando a una persona que iba a paso muy lento, la sombra de la noche no nos dejaba distinguir si se trataba de un hombre o una mujer. Cuando su cuerpo se iluminó con la luz de los faroles encontramos a un hombre que parecía golpeado por la vida, tenía un aspecto descuidado y sucio, con el cabello despeinado, un pantalón con agujeros al igual que su remera y una gran barba canosa. Él nos miró y señalando la espada con voz ronca dijo: ¿Ustedes eran los que tenían a mi espada? Sin comprender, y a la vez con miedo, afirmamos con la cabeza. Denme la funda, yo se la pondré a mi propia espada, nos respondió. Y eso hicimos, le dimos la funda con la boca abierta viendo cómo la espada sola se arrastraba hasta dentro de ella en la mano de ese desconocido. Era como si le hiciera caso a ese desprolijo sujeto.
Con la cabeza agachada nos preguntó si podíamos alojarlo en nuestra casa antes de seguir su viaje, si no nos molestaba ya que venía de un largo viaje y estaba cansado. Le dijimos que sí, lo acompañamos a nuestra casa, le ofrecimos unos bizcochitos que devoró con ganas y un té. A juzgar por su aspecto, era desastroso y además olía mal. Mi novia, quien le pesaba más que a mí la muerte de Lizzie, lo miró con el ceño fruncido y le preguntó por lo que había en esa horrible espada y por qué su amenaza se detiene cuando se le pone la funda. Le comentó además sobre sus deseos de destruirla, por el mucho daño que causa y nos había causado. Le hablo de Lizzie, de todas las mascotas asesinadas y, de cómo yo, dominado por la espada, casi la mato. La espada no pierde su poder, la funda solo hace que permanezca dormida, lo que no significa que vaya a seguir estarlo, si no quiere. Ella tiene vida, voluntad propia y es mi amiga, respondió el hombre mientras mi novia observaba esa espada con odio. A pesar de la incomodidad que los dos sentimos al escuchar a ese hombre nombrar su amiga a un objeto maldito que nos causó tanto sufrimiento, quiso romper la tensión y observándonos con una sonrisa nos dijo: ¿Cuántos años creen que tengo? 75, respondí después de meditarlo unos minutos, aunque interiormente pensé que probablemente tenía un poco menos 65, quizás hasta 50. Él sonriendo y negando con la cabeza dijo: Tengo 100 años. Estuve en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ser el dueño de esta espada chupa sangre, me ha hecho envejecer muy lento, regalándome más años de vida. Desearía haberme ido de este mundo hace tiempo, pero ella no me lo permite. Estamos hablando de una espada capaz de mandar a asesinar a quien la porte, interrumpí bastante enojado con la conversación, pienso que debería destruir esa cosa lo más rápido posible, désela a un herrero para que la funda antes de que se cobre otra víctima. En ese momento pude ver cómo la espada aún en su funda se puso a temblar, pero el hombre dándole unas palmadas, le pidió que se calmara como si se tratara de una mascota y así sucedió. No puedo destruirla, ojalá pudiera, pero ella no me lo permite. Más que ser su dueño creo que ella es dueña de mí. Miren, les contaré, yo soy judío, los alemanes me encarcelaron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero al darse cuenta ellos de mis habilidades para la herrería me hicieron trabajar forjando armas que luego utilizaban para la matanza. Había una de esas armas blancas que más les gustaba a mis captores, se trata de esa espada metálica de hoja larga con la que me obligaban a matar a cientos de mis propios hermanos, dijo dándose una pausa para secarse una lágrimas que salió de sus ojos al recordar. Con el tiempo empecé a sentir cómo la espada latía en mis manos, me hablaba a mi mente, pidiéndome más sangre, temblaba obligándome a tomarla. Así fue como empecé a matar sin que me lo pidiera, ahora era la misma espada que me exigía muertes. Un día le pedí que me librara de mis captores y en una noche me ayudó a matar a 500 soldados nazis pudiendo escapar del campo de concentración. Estoy en deuda con esta espada desde entonces, por eso tampoco puedo destruirla, aunque también me trajo grandes sufrimientos. Pero, ¿cómo esa cosa cobró voluntad propia? Preguntó mi novia intrigada. No lo sé, pero la respuesta más cercana a lo que puede ser, pienso que es, que la espada se contaminó con el dolor de todas sus víctimas, llenándose de odio y rencor. La sangre de las víctimas quedó en la espada convirtiéndola en un objeto maligno que exige más sangre para poder alimentarse. Hace más de 60 años que convivo con esta espada como nómade, lleno de un lado a otro, siendo ella mi única compañía y mi maldición. Puede llegar a controlar su sed de sangre matando animales domésticos para que la espada no me reclame la sangre de más personas. Sucedió que hace 10 años fui atacado por un grupo de bandidos que se llevaron la espada y a mí me dejaron mal herido, pero la espada no quería que ellos fueran sus dueños, ella misma les dio muerte. Durante varios años la espada quedó en la intemperie dormida buscando a alguien que sea digno de ser su dueña y hacerla despertar. Desde que ustedes la tienen es que comencé a sentirla palpitar otra vez, significa que la espada ha conseguido otro dueño digno de ella. Me levanté de la mesa, y con el ceño fruncido le pedí a ese señor que se fuera con su espada, pues de ninguna manera pensábamos tener en nuestro poder a una horrible espada maligna y asesina. Lo acompañé a la salida, pero fue justo cuando estábamos entre la puerta de salida que él sacó la espada de su funda y me la clavó en el estómago. Ni siquiera vi venir ese movimiento, me tapé la herida con la mano mientras escupía sangre.
Mi novia inmediatamente llamó a la policía y a la ambulancia. Espada traicionera, ¿cómo puede pensar en abandonarme para irse con ustedes? Pero no dejaré que mi espada me abandone, antes voy a matarlos, decía el viejo loco afuera de mi casa. Gracias a Dios los vecinos intervinieron y la policía llegó rápido, por lo que no pudo seguir haciendo más daño. Minutos antes de que llegara la ambulancia, pude ver cómo el mismo sujeto se atravesaba esa espada en el vientre, dándose muerte al instante. Vino la ambulancia cuando casi estaba a punto de perder la conciencia y el charco de sangre a mi alrededor era bastante grande. Estuve un tiempo en el hospital, gracias a Dios la herida no fue tan profunda. En cuanto a esa asquerosa espada asesina, mi novia se dio el lujo y la tarea de enviarla a un fundidor para que esa amenaza tan terrible desaparezca de una vez y para siempre de la faz de esta tierra. La cosa del lago. Hace 10 años que me mudé con mis padres y mi hermano a una casa alejada de la ciudad, ubicada en un pueblo a pocos kilómetros de un lago. Un día sucedió que en una tormenta a mi hermanito de 8 años se le ocurrió salir, cruzó la calle sin que nosotros podamos verlo, nada más que para ir a jugar con los barquitos de papel que había hecho en el lago, que quedaba a pocas cuadras de casa. Él se puso su capucha amarilla, con sus botas de lluvia rojas y salió en la intemperie para nunca más volver. Lo hemos buscado desesperados con la policía, pegamos su foto en toda la ciudad, recorriendo cada rincón y sitio abandonado, pero no lo encontramos, nadie lo había visto ni sabía nada de él. Era como si mi hermanito hubiera desaparecido en el aire. Desde entonces dejé de ser el mismo, fue como si la pérdida de mi hermano me hubiera cambiado. Eso me dolió tanto, era tan injusto, me tocó el corazón para siempre. Desde entonces perdí la fe en la humanidad y el mundo, odiaba todo y a todo, me volví un adolescente solitario y antipático, ya no quería estar con nadie, no quería ser amigo de nadie. Lo único que me interesaba era escuchar música con los auriculares y caminar solo con la cabeza baja en la calle. Sucedió un día que en mi solitario transitar vi pegado en un poste una calcomanía que decía: Reunión general para familiares de las víctimas desaparecidas en el lago, y un número de teléfono. Me llamó la atención, pues yo pensaba que mi caso era único y nada más que por curiosidad llamé a ese número y comencé a asistir a esas reuniones. Me di cuenta de algo que me llenó de bronca, y es que había muchas personas además de mi hermano que habían desaparecido luego de frecuentar ese lago. Todos ellos fueron gente joven, niños de entre 5 y 15 años, que habían frecuentado el lago para jugar. En las reuniones éramos 8 familiares, cada uno contaba de su experiencia y recibía consejos del resto con la intención de ayudarse mutuamente en sus penas. Como en una especie de alcohólicos anónimos. Apenas participaba en el grupo, quedándome sentado casi en la totalidad del tiempo y con las manos en los bolsillos, observando a todos, pero sin acotar nada. A mí no me interesaban estas personas y sus consejos baratos. Había una única razón por la que asistía a esas reuniones, y es que quería convencer al grupo para cobrarnos venganza de lo que sea que esté en ese lago y nos ha hecho tanto daño. Supe que había llegado el momento de contarles mis verdaderas intenciones cuando me confrontaron por mi escasa participación y aparente falta de interés en los miembros del grupo de ayuda. Algunos se dejaron convencer y aceptaron ingresar a ese lago, pero otros tontos me acusaron de tener una mente resentida y no quisieron ir. Éramos otros 4 muchachos más, y yo, los que tuvimos el valor de entrar en ese lugar, nos organizamos en mi casa con palos, fierros y cuchillos por si debíamos defendernos, y en grupo nos dirigimos hacia el lago. Cruzamos el vallado amarillo que decía prohibido tocar y entramos en la zona. Lo primero que sentí al ingresar a ese sitio es una sensación de carraspeo en la garganta, como cuando uno está engripado, y es porque el lugar estaba inundado de una espesa niebla inolora verde que se elevaba del suelo hasta la altura de los ojos. Y esto no era la única extrañeza que rodeaba el lago. Cuando nos acercamos a la orilla notamos que del agua salían burbujas como cuando se está evaporando, pero al tocarla vimos que su temperatura era tibia. Levanté un poco del agua con la mano y ésta tenía un anormal color amarillento. ¿Todo esto será el producto de alguna bacteria? ¿Qué cosa podría ser?
Uno de los muchachos señaló la tierra arrodillándola, la tomó y dejando caer de la mano. ¡Qué extraño! La tierra es roja, nunca había visto una tierra así. Otro de los muchachos, una chica, dijo que encontró piedritas transparentes y brillosas y otro tipo de piedras brillantes y de colores, las cuales estuvo recolectando. Uno de ellos miraba hacia todos lados diciendo de este lugar se veía como si no perteneciera al planeta Tierra. Pero para mí todo eso era una tontería. Claro que estamos en el planeta Tierra. Ya habrá una explicación para la niebla de color, el agua amarilla, la tierra roja y las piedritas. Ahora lo importante es encontrar al desgraciado o la cosa que ha provocado tantas desgracias en el barrio. Radié el lugar con mis compañeros, aunque yo iba adelante y ellos atrás observando los rincones, con caras de preocupación. A mí me motivaba el deseo de tomar venganza, pero mis amigos no se sentían así, estando preocupados por otras cosas. Temían por la sustancia que esté generando esta niebla tan intensa, alguna bacteria o virus de alguna fábrica, capaz el lugar sea usado como un depósito de productos químicos, y quién sabe las consecuencias que podría traernos estar en contacto con estos tóxicos. Esas eran las teorías, pero la verdad no se sabía la razón de estos fenómenos. Ellos quisieron irse a pocas horas del lugar porque respirar se hacía difícil. Traté de animarlos en que continuáramos buscando. Me puse a discutir tratando de convencerlos en seguir sus familiares desaparecidos en este lugar. Entonces la única chica del grupo y la única persona de todos mis compañeros que me simpatizaba, se da vuelta observando un punto fijo. Se pone a gritarle al muchacho más joven que los acompaña, un niño de 11 años que además es su hermano, que regrese y no siga acercándose al lago. El niño estaba en la orilla, mojándose los pies. La muchacha corrió hasta él, tomándolo del brazo, pero él no quería irse. A lo lejos en el medio del lago, sobre una piedra, había sentada una criatura con forma humanoide, pero lo suficientemente distante como para notar sus rasgos. Fuimos en grupo hasta la orilla, apreté mis puños, y sentí un profundo rencor al pensar que ese ser pudo haber tenido que ver con lo que le sucedió a mi hermano, y al verlo, juré para mí mismo que no me quedaría con los brazos cruzados. El niño estaba con los pies sobre la orilla, ni siquiera parpadeaba observando a esa criatura fijamente, mientras que su hermana lo retenía del brazo para que no siguiera caminando. Le hablábamos, pero él ni siquiera respondía, era como si eso lo hubiera hipnotizado. Ese ser estuvo en la roca unos minutos, hasta que pegando un salto, volvió a meterse en el agua. Desde entonces el parpadeo y fue como si el encantamiento se hubiera roto. Cuando le preguntamos al chico sobre su extraño comportamiento, él se desentendió de lo ocurrido, dijo no recordar nada de lo que había pasado, ni siquiera a la criatura sentada sobre la roca. Él incluso no sabía cómo llegó a caminar hasta allá. Esto preocupó a su hermana, pero también al resto del grupo. Me toqué la barbilla pensando, ahora tengo una idea de cuál puede ser la razón de la desaparición de tantas personas. Le dije a mis compañeros que deberíamos pasar la noche en este lugar, y a pesar de la desconfianza en quedarse, esta experiencia les dio el coraje como para armar la carpa y pasar la noche cerca del lago. Dormimos todos juntos en la carpa. Mis compañeros tenían temor, pero no había animales ni siquiera insectos, solo un olor fétido similar al moco, el cual no se sabía de dónde venía, si de la niebla que ni aún de noche desaparecía, de la tierra o capaz del agua. Cuando todos dormían, el ruido de sábanas me despertó. Lo vi a ese niño saliendo de la carpa en el medio de la noche, lo seguí para averiguar a dónde se dirigía. Él rodeó el lago hasta encontrarse en la orilla con una criatura. A pesar de lo avanzado de la noche, pude verlo bien. Estaba flotando sobre el lago emitiendo un sonido susurrante similar al que emiten algunas aves. A pesar de no tocarlo, noté desde la distancia lo gelatinoso de su cuerpo, de una piel gris y escamosa. Era el responsable del mal olor. Desde ahí desprendía un tufo muy desagradable similar al olor de los fluidos corporales humanos. Tenía una cabeza redonda con 2 ojos, un agujero como nariz y una abertura como boca. No tenía orejas y en lugar de manos unos muñones. Su torso era fino y retorcido y se ensanchaba al final. Debajo del agua sobresalían unos tentáculos tan largos que podrían medir metros. Era un ser tan desagradable que con solo mirarlo generaba el mayor de los espantos. Es como un pulpo de la cintura para abajo.
pero en la parte de arriba se asemejaba a una criatura similar a una mezcla entre un humano y un pez. Una cosa atroz y demasiado desagradable. Cuando el niño tocó el agua con los pies, esta criatura envolvió su talón en el tentáculo sumergiéndolo en el agua rápidamente. El niño ni siquiera ofreció resistencia. No podía permitir que estos monstruos se lleven una víctima más, entonces me metí en el agua con el fierro que había traído, golpeé a esa bestia con todas mis fuerzas. Pero tenía una fuerza bestial y mis golpes no le hacían mucho daño, envolvió mis piernas con sus tentáculos y me sumergió de una manera a la que no pude resistir. Gracias a Dios no estaba solo, la hermana del niño nos estaba siguiendo de lejos, ella tenía un cuchillo, el cual lo clavó en la frente del animal. Este esbozó un grito desgarrador cayéndose muerto en el agua. Me pude liberar, recuperé la respiración y el niño también. Entre los tres arrastramos el cuerpo a la orilla. Una vez a salvo, la muchacha observó a su hermanito con el ceño fruncido y reprochándole le dijo: «Oye, ¿por qué hiciste eso?» «¿Hacer qué?», le preguntó él sin entender. «Irte de la carpa para seguir a ese monstruo». Él la miró con cara de confundido, como sin saber qué responder en los primeros minutos. Yo estaba durmiendo al igual que el resto, cuando de pronto me encuentro abajo del agua con algo pegajoso, jalándome del tobillo. La chica que se llama Laura no le quitaba los ojos de encima observando con preocupación. El resto de los chicos llegaron a donde estaban, habiéndose despertado por el grito que pegó ese monstruo antes de morir, encontrándose con nosotros tres, y un monstruo pegajoso horrible, tirado a nuestros pies, maloliente y con unos tentáculos tan largos que parecían no tener fin. Ellos miraron el cadáver sorprendidos y también temerosos. Nadie entendía con qué clase de ser nos habíamos cruzado. ¿Algún despiadado experimento científico de quienes abusaron a la naturaleza creando semejante monstruo? ¿O simplemente extraterrestres? Pero al menos supimos la cosa que estaba provocando todas esas desapariciones y de la forma en que lo estaba haciendo. Pudimos sacar una conclusión y parece ser que a estos monstruos les gustan los niños, pues todos los que habían desaparecido eran niños. El hermanito de Laura es el único chiquito del grupo, entre un puñado de adolescentes de entre 17 y 20 años, a quien esos monstruos querían llevarse al fondo del lago. Con asco y haciendo horcadas, juntamos el cuerpo del piso, lo envolvimos en una bolsa, fue difícil llevar sus largos tentáculos que eran finos, medían como 2 metros y se ponían cada vez más pegajosos y olorosos. Pero entre todos logramos envolverlo en una bolsa para llevarlo junto a la muestra de otros elementos como tierra, piedras y algo de agua en bolsitas. Nos fuimos en auto para mostrarle a los científicos del laboratorio de la ciudad todo lo que había en ese extraño lago. Ellos analizaron las muestras de materiales y el cuerpo con cautela, tomándose todos los trabajos investigativos necesarios. Después de muchos análisis y estudios, llegaron a una conclusión. Ellos nos citaron, pues querían darnos las gracias por haberles proporcionado de esos materiales, sus expresiones eran serias y preocupadas. Me preguntó qué es lo que habían encontrado en todas esas cosas. Hicimos todo tipo de análisis en el cuerpo de esa criatura y en los materiales encontrados en ese lago. El agua del lago tiene una bacteria desconocida para la ciencia, la cual también está presente en el cuerpo de esa criatura. Las piedras y la tierra tienen elementos químicos similares a los que se tiene la teoría que podría haber en el planeta Júpiter, pero que son inexistentes en este planeta. Observamos a los científicos con el ceño fruncido. ¿Y eso qué significa?, les respondí. Significa que esa criatura que estaba en el lago, como los seres que todavía están allí y han sido los responsables de la desaparición de todos esos niños, no pertenecen a este mundo. Me dijo con un tono de preocupación. Me quedé pensando. ¿Cuándo fue el momento en que esas criaturas llegaron al planeta? Nadie avisó, los medios de comunicación, los científicos, la ciudad no se dieron cuenta de la llegada de esos seres de otro mundo. ¿O quizás decidieron ocultarlo por alguna razón? ¿Cuándo se iniciaron esas desapariciones? ¿Por qué habrán elegido ese lago como el lugar en donde vivir? Estaba meditando en todas estas cuestiones cuando la voz de los científicos me sacó de mis pensamientos.
Queremos darles las gracias por habernos proporcionado de este descubrimiento. La humanidad se los va a agradecer. Ahora nos queda dar aviso a las autoridades sobre este descubrimiento para proceder a la eliminación de estas criaturas. ¿Van a matarlos? ¿No sería mejor aislarlos? A lo mejor podríamos conocer el motivo por el cual están atacando a los niños sin tener que acabar con sus vidas. Intervino Laura. El científico negó con la cabeza diciendo: encontramos una especie desconocida, ajena a este mundo y en casos así, es mejor no arriesgarse. A partir de entonces las autoridades de la ciudad pusieron vallas alrededor del lago, la policía y los bomberos ingresaron a ese lugar armados con pistolas y palos, iniciando una masacre. Las casas cercanas al lago escuchaban los gritos de las criaturas, algunos hasta llegaban a escaparse de sus verdugos ingresando a las casas en donde la policía iba a buscarlos para matarlos. Fue un proceso de exterminio que duró algunos días, en los cuales los vecinos pudimos sentir la desesperación de esos seres siendo eliminados uno por uno. Los policías y bomberos no dejaron ni a uno con vida, los iban sacando en bolsas. Ellos hicieron un verdadero desastre en ese lugar, barrieron las piedras, la tierra, vaciaron toda el agua del lago en donde encontraron en el fondo los cuerpos de todos esos niños desaparecidos, entre ellos, el de mi hermanito. Me sentí feliz de que se haya tomado la determinación de acabar con los seres que me habían arrebatado a alguien que amaba tanto. Y también sentí un profundo pesar cuando se halló su cuerpo y junto a este, mis esperanzas de que aún estuviera con vida. Aunque era obvio que eso iba a pasar. Había iniciado todo esto como un muchacho solitario y antipático, enojado con todo el mundo, pero con el tiempo llegué a hacerme amigo de Laura. Ella era la única que me comprendía y en momentos como estos era la más preocupada. Ella pensaba que esos seres podrían llegar a la Tierra, pero no para ocupar un lago, sino para vengarse de nosotros, por haber matado a los habitantes de ese lago. Quizás tenga razón, puede ser que esto suceda si ellos se dan cuenta de lo que sucedió con los seres que llegaron a este planeta para ocupar el lago. Pero por otro lado, ellos también nos hicieron daño provocando la muerte de todos esos niños, nosotros lo único que hicimos fue pagarles con la misma moneda. Yo le comentaba esto, y ella me decía que la venganza es como una bola de nieve que desciende sobre un risco y se estrella al llegar al final, siempre en el más débil de las partes, dando a entender que probablemente el más débil seamos nosotros. Pensaba en su teoría y dejé de sentir ese temor a una supuesta venganza cuando vi pasar los días, las semanas y los meses y ninguna invasión alienígena descendía desde los cielos. Pensé que a lo mejor esos seres nunca se enterarían de la brutal masacre que sufrieron sus compañeros del lago, o quizás no les importaría, quizás llegaron a este planeta como marginales y desechados del suyo propio. Me había olvidado de todo ese asunto, pero entonces sucedió. El mundo entero vio descender desde el cielo unas naves de forma circular. Ellos pararon en la tierra y abrieron la puerta, dejando salir unas criaturas terribles. Los mismos que habíamos visto en el lago, pero con rasgos más definidos, sus ojos eran más grandes al igual que su boca y llevaban 2 tentáculos en la cara como si fueran bigotes. Sus tentáculos como piernas sobre la tierra eran aún más largos que los que vimos en el lago, mucho más largos, llegando a medir como entre 10 y 12 metros. Eran como edificios caminando sobre la tierra. Entonces supimos que las criaturas que había en el lago eran en realidad las crías de estos seres alienígenas que estaban descendiendo al planeta para matarnos. Y lo hacían muy fácilmente por la diferencia de tamaño y fuerza, nos aplastaban, con sus tentáculos destruían cuanto edificio se llevaran puesto. En pocos días la ciudad quedó hecha ruinas, era un caos, personas muertas aplastadas en la calle, ni siquiera teníamos tiempo para recoger los cadáveres cuando se encontraban más muertos. Olor a sangre, cuerpos en descomposición, destrozos de edificios, polvo, niños heridos llorando entre los escombros. Los pocos sobrevivientes que íbamos quedando, nos escondíamos en los bosques o debajo de los escombros para evitar que los alienígenas nos encuentren. En los noticieros se veían las imágenes desgarradoras de los seres azotando cada rincón del planeta, millares habían llegado desde sus naves, y nada más un par de ellos eran suficiente para devastar una ciudad en pocos días. Los expertos decían que nuestro fin había llegado,
La humanidad iba a dejar de existir en pocos días, esta era una amenaza de la que no nos salvaríamos. En el medio de tanta desgracia, tuve la astucia para esconderme en un pantano lodoso, en donde me encontré con otros harapientos humanos quienes, como yo, escapaban de las amenazas de estos seres. Entre ellos me reencontré con Laura. Volver a ver su cara me trajo a la memoria sus palabras y su terrible profecía. Me sentí tan mal, me di cuenta que había dejado llevar mis sentimientos y mi dolor tan lejos. ¿Por qué las autoridades no actuaron antes? Porque decidieron mantener en secreto el fenómeno que provocaba estas desapariciones, y cuando lo hicieron fue de manera atroz. Cuando el primer niño desapareció debieron haber puesto un vallado para que nadie más pueda pasar por allí. En su lugar de eso esperaron a que hubiera 10 niños desaparecidos, entre ellos mi hermanito, y que un grupo de familiares de esas víctimas quieran investigar la cosa del lago. Yo quería cobrarme venganza y ahora me siento todavía más miserable. Las autoridades actuaron de la peor manera, exterminando aquello que el hombre no puede explicar, y lo peor es que yo también he sido culpable de todo esto. Ahora estas son las consecuencias. Nosotros estamos escondidos, pero no faltará mucho para que esos monstruos nos encuentren, son implacables y vinieron aquí para exterminarnos, al igual que nosotros hicimos con sus crías. La humanidad está llegando a su fin, por haber descubierto algo que siempre debió haber quedado en el anonimato. La secta. Se registraron varios terremotos en el norte del Cerro La Peñuela, como 7 terremotos de intensidad promedio en una semana. Un fenómeno extraño, tratándose de un sitio que no presenta riesgo de sismos. Después de estos terrenos, se registraron varios hechos misteriosos. Las personas que pasaban por ese lugar regresaban en situaciones críticas, llorando, con problemas emocionales, con grandes daños psicológicos y mentales, y algunos se habían reportado como desaparecidos. Sin embargo, ninguna de las personas que habían pasado por esa zona podía explicar lo que le había pasado o lo que había visto en ese lugar. Eso me generaba una curiosidad inmensa. No sé lo que haya en esos montes, pero la noticia llama poderosamente mi atención, tanto es así que deseo dirigirme a ese lugar para saber qué esconde ese fenómeno. Conocer lo que esconde ese lugar y quizás hasta si tengo suerte, llegar a encontrarme en el camino con alguna de las personas, a lo mejor fuera de las cámaras de la prensa. Alguien puede animarse a contarme lo que vieron o lo que les pasó en ese lugar. Llegué al Cerro La Peñuela un viernes a la mañana. El lugar en sí no tenía nada para ver, se trataba de un monte cualquiera lleno de pinos y yuyos, pero al menos era un sitio tranquilo y agradable, el viento no era tan fuerte y el clima era templado. Caminar por esa zona no era complicado. Caminé por horas hacia el norte, sin hallar en mi camino a nadie, ni tampoco nada fuera de lo común. La soledad comenzaba a darme un poco de miedo, por los posibles malhechores que pudieran acercarse al monte para hacerle daño a quienes estén pasando, imprudentemente por aquí. Y el peligro se acrecentaba más durante la noche, extendiendo mi carpa en el vacío de la noche. Por eso decidí que si no lograba hallar nada, al menos en 3 noches, regresaría a mi casa y no volvería a pensar en ese asunto, que quizás hasta no sea más que una exageración de la prensa. Entonces, en la segunda tarde de mi día en el monte, miré una chica de mi edad con cabello rojizo y ojos grandes, se me sentó enfrente sobre una pequeña colina con una lata de lentejas y una mochila. Era una exploradora como yo. Seguro estaba aquí con el mismo propósito que yo. Nos miramos durante unos segundos hasta que ella se animó a acercarse y darme la mano. Hablamos, ella me contó el motivo por el cual estaba aquí. Me dijo que en el norte del monte hay una montaña llena de agujeros con la forma de personas, no se sabe lo que originó ese fenómeno, si el hombre, la naturaleza o qué. Pero dicen que quien pasa por esos agujeros desaparece o atraviesa otra dimensión, y ella está muy interesada en conocer lo que se esconde atrás de todo eso. Así que ese es el misterio de este lugar, eso es lo que dicen las personas que vinieron aquí. ¿Pozos en una montaña con la forma del cuerpo humano? Eso debió haber sido muy difícil de hacer, solo máquinas muy especializadas serían capaces de atravesar una montaña. Ella dice que no se sabe cómo se originaron esos pozos,
Pero, ¿qué otra cosa podría ser más que el propio ser humano? ¿O podrían ser alienígenas? El asunto me llamaba poderosamente la atención y le pedí que me contara todo lo que sabía, que me dé toda la información que tenía acerca del asunto. Esa tarde nos quedamos horas hablando, e hicimos campamento juntas, para al otro día caminar hasta el lugar en donde se encontraban esos pozos. Nos levantamos muy temprano para desayunar algo ligero y seguir caminando. En la tarde de ese día, llegamos a encontrar la montaña en donde estaban esos pozos, que decían haber visto las personas que habían pasado por aquí. Estaban en una montaña bajita y larga, lleno de esas figuras. Al acercarnos y mirar en ellos nos dimos cuenta por la oscuridad en su interior, que el pozo atravesaba roca. Toqué su superficie, estaba hecho por un material fino, que cortó la montaña en limpio como si fuera una navaja cortando una barba. ¿Qué clase de máquina podría ser capaz de hacer eso? Lo pensaba, pero no encontraba respuesta. Impresionada y con el ceño fruncido, me quedé observando esa imagen tratando de pensar en las maneras en las que algo podría haber hecho esto en la montaña. En ninguna encontraba una explicación. Saqué mi celular para sacar fotos, pero al apretar la cámara se tildaba una y otra vez hasta que saltó disparando una chispa. Entonces no seguí intentándolo. Mi nueva amiga estaba observando ese lugar, casi sin parpadear. Ella se acercó a la montaña y se quedó sentada frente a ella. La he llamado 1000 veces, pero no me respondía hasta que, al final me cansé. Por mi parte, preparé la carpa para pasar la noche y a la mañana siguiente regresar inmediatamente. No me gustaba estar allí, esa montaña tenía una vibra maligna, me sentí descompuesta cuando toqué esa figura. Además, esta muchacha que conocí ayer estaba actuando de maneras muy extrañas y la verdad es que me aterra. Sentí mi cuerpo como si pesara 1 tonelada, mis manos, mis piernas hasta mi cabeza, como si la presión me tirara hacia abajo. Estando en el sitio de esa montaña llena de los pozos con forma de humanos, solo pude sentirme mejor cuando me alejé de ese lugar. Es un lugar terrible, espantoso. Ya no me interesaba investigar nada, solo quiero irme y mientras más rápido mejor. Eran como la 1 de la mañana, cuando mi nueva amiga me despierta entrando a mi carpa con susurros. «Ayúdame, ayúdame por favor», me dijo en el medio de la noche. «¿Qué te pasa?», le respondí medio dormida dándome la vuelta. Estaba temblando y su cara reflejada con la luz del celular se veía como si acabara de ver un espectro. Estaba abriendo los ojos con fuerza, además de que se veían rojos como si hubiera estado sin parpadear durante horas. «Tengo miedo, los túneles me llaman, quieren que me meta en ellos, dicen que fueron creados para que nos metamos en ellos. Yo no quiero entrar, pero ellos me obligan». «No lo hagas», le respondí, «tenemos que largarnos de aquí cuanto antes, ni bien amanezca, nos iremos, este lugar es terrible». «No puedo, no puedo», decía cada vez más nerviosa moviendo la cabeza de un lado para otro, como si se hubiera vuelto loca, apretando cada vez más los gestos de su cara. «El túnel, el túnel. El túnel me llama, me solicita, me aprisiona, no me deja ir». Ella aprieta sus puños y dientes, haciendo tanto que creí que le daría una contractura mandibular. Sus actitudes comenzaban a darme mucho miedo. Me levanté de la cama cucheta, mi corazón latía a toda velocidad. Pensé en llamar a alguien para que nos ayude a salir de aquí, pero me acordé que en este sitio no hay señal. Ella se va corriendo, y yo la sigo para tratar de detenerla. Se dirige a la montaña, la tomo del brazo para que no cruce esos túneles, ella grita y patalea, la suelto y veo cómo se mete en el túnel, y en él desaparece. Me arrodillo allí sintiéndome mal por lo ocurrido, pero también empiezo a sentir que los pozos me llaman a pasar a entrar en ellos. Al inicio me resisto, pero las voces son tan fuertes que sé que no me van a dejar en paz jamás. Hasta que no lo haga, entonces decido entrar en ellos. Las paredes de la montaña se van achicando, mi cuerpo se va sintiendo apretado y empiezo a sentir cómo me voy quedando sin aire. Me desespero y corro en el pozo, pero el pozo se achica, me siento encerrada, creí que no sobreviviría. Pero a lo lejos veo la luz y corro hacia ella y salto logrando escapar de esa tortura. Me encuentro recuperando el aire tirada en el piso, todavía es de noche, pero a unos metros delante de mí está mi amiga.
Ya no se ve tan alterada como hace un rato, está tranquila y sentada en una roca, me mira con normalidad preguntándome si necesito ayuda para recomponerme. Es como si de repente ese temor y nerviosismo se hubiera desvanecido. Tomo su mano y nos ponemos a caminar para saber en dónde estamos. En minutos nos encontramos con varias casitas hechas de paja y barro y un camino de barro, sin calles de adoquines, ni autos, algunos animales de granja, perros callejeros y carretas a caballos. Nos cruzamos con algunas personas por la calle, los hombres vestían con un traje totalmente negro, largas barbas, como si no conocieran las navajas. Las mujeres iban con vestidos largos, cabellos largos atado con una colita. Cuando quisimos hablarles nos observaron de arriba abajo y apurando el paso nos ignoraban. La gente de este lugar nos miraba como si tuviéramos alguna clase de peste, o como si nos odiaran sin motivo, era una situación muy incómoda. Queríamos pedir asilo por esa noche, pero nadie nos prestó atención, por lo que nos montamos la carpa allí mismo y terminamos de pasar lo que quedaba de la noche. A la mañana siguiente, mi nueva amiga me insistió en continuar quedándonos en este lugar para tratar de interrogar a esta gente. Traté de decirle que no era una buena idea, pero ella insistía nerviosa rogándome que me quedara con ella. Se veía tan alterada y angustiada que no podía entender el motivo. Así que le pregunté por qué era tan importante para ella quedarme y me contó una historia muy triste de su pasado. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, me habló sobre un episodio que le sucedió hace casi 4 años. Ella tenía un novio desde hacía muchos años, se llevaban bien y se querían, pero en su casa lo trataban como la oveja negra de la familia, su madre siempre renegaba por él y por sus extravagantes ideas, su extraña y tan retorcida forma de ver el mundo, sobre todo la religión. Un día comenzó a involucrarse en un grupo religioso, desde entonces, él cambió de la noche a la mañana. De pronto, empezó a hablar con palabras extrañas, a vender todas sus pertenencias para ofrendárselas a estas personas y a mostrar una actitud hostil hacia sus amigos, conmigo, y hasta su propia familia nada más por no compartir su misma fe. Se comportaba muy grosero y decía cosas terribles, como que nosotros éramos criaturas inmundas odiadas por Dios. Era una situación muy preocupante para todos quienes lo queríamos, pero él no se dejó ayudar, hasta nos bloqueó a todos el celular y nunca más supimos nada de él, hace ya 4 años que no lo he visto. La observé sintiendo pena por ella, su historia definitivamente es muy triste, no se lo dije, pero siendo sincera, no creo que su exnovio pueda estar en este pueblito. Por lástima decidí ayudarla, pues ella estaba muy angustiada y nerviosa por la posibilidad de poder volver a encontrar a ese muchacho en este lugar. Piensa que Dios le ha dado la oportunidad de poder volver a verlo, ya que las circunstancias en las que dejaron de verse fueron las peores. Había un problema, y es que esta gente no quería hablar con nosotros, se iban corriendo cuando tratábamos de comunicarnos observándonos con desprecio. Nos prestaron atención nada más cuando les mencionamos nuestra intención de unirnos al grupo, solo entonces nos permitieron hablar con el líder de su organización. Nos llevaron con él, era como de unos 25 años, tenía una larga barba y un traje negro, estaba acompañado de una muchacha un poco más joven que él quien era su esposa. Él nos dijo que su religión se llama los puros, afirmando ser la única fe verdadera. Autoproclamándose como los únicos hombres quienes viven una vida agradable a Dios, alejándose de todo lo que se considera pecado como los medios de comunicación, la luz eléctrica, y cualquier tipo de tecnología y o entretenimiento que son para ellos vanidades. El muchacho no nos dijo nada más, pero tampoco nos permitió hablar con las demás personas. Mi amiga no se daba por vencida y se puso a buscar en las calles para ver si entre ellos podía llegar a encontrar a este chico, se pasó la tarde buscando y no lo encontró. Le dije que probablemente no esté en este lugar y ella bajó la cabeza con tristeza. Entiendo que quizás se haya ilusionado, pero creo que seguir permaneciendo en este lugar es peligroso. Me sentí mal luego de hablar con ese muchacho, tenía una vibra extraña y perturbadora, no sé por qué, yo no lo conozco, pero él tenía algo que me decía que no estaba bien. También este lugar, este pueblo que parece como si se fuera sacado de hace 500 años atrás, me da una sensación de escalofríos. Por eso preferiría irme cuanto antes,
pero tampoco podía dejar a esta chica sola en este lugar tan siniestro. Traté de insistirle en regresar, pero ella estaba empecinada en encontrarlo en este lugar. Me dijo que si al otro día no hallaba al muchacho, se daría por vencida y regresaríamos. Armamos la carpa y pasamos la segunda noche en este pueblo. Tuve un sueño, estaba en un lugar vacío y en ese lugar una masa negra aparece, se abalanzó sobre mí, dejándome en el piso, me tomaba del cuello y me dejaba sin aire. Yo quería defenderme, pero no podía quitar su peso de encima de mí. Me desperté en un grito, llena de sudor y tratando de recuperar el aire. A mi lado, mi amiga me dijo que me tranquilizara, que solo había sido un sueño, pero yo sabía que no era nada más que un sueño. Tuve esta mala impresión desde que llegué a este pueblo, tendríamos que habernos ido, algo maligno guarda este lugar y a esta gente. Ahora la noche estaba llena de una atmósfera pesada. Salí de la carpa encontrando a lo lejos algunas sombras bajo la luz de la luna, las estrellas y el ruido de los grillos. Sombras que se movían e iban desapareciendo entre los rincones. Esa noche no pude dormir y a la mañana siguiente volvimos a salir para buscar al exnovio de mi amiga. A pesar de mis suposiciones, lo encontramos cuando estaba yendo a un mercado ambulante a comprar algo de fruta. Era un muchacho alto y de contextura grande con una enorme barba negra y pelirroja. Ella se acercó a él, llamándolo por su nombre, pero él le daba la espalda ignorándola como si no existiera, mientras más insistía él más la ignoraba. Nicolás, le decía mientras lo perseguía, ¿por qué me ignoras si yo no te he hecho nada? ¿Por qué ignoras a todos si no te hemos hecho nada? Cuando estaba a punto de llegar a su casa de paja y barro, el muchacho se puso a correr para perderla de vista. Mi amiga estaba con los ojos rojos, nerviosa y a punto de llorar, haber visto a ese muchacho, a quien ella quiso tanto, en esas condiciones le había hecho mucho daño. La tomé del brazo, y le dije que no siguiera porque él no quiere hablar con ella, y dándose vuelta me abrazó llorando en mi hombro. Regresamos a la carpa, ella tardó un tiempo en tranquilizarse y dejar de llorar. Cuando lo hizo, me dijo que ese muchacho no era el chico que había conocido, y que ese había muerto hacía mucho tiempo, por lo que estaba preparada para irse a la mañana siguiente. Yo la escuchaba, dudando de lo que decía. Quizás ahora se sienta ofendida de que él haya decidido alejarse, pero se notaba que aún sentía cariño por ese chico y probablemente eso no cambie. Pasamos la tercera y última noche en este horrible pueblo, preparamos nuestros bolsos y yo me sentí aliviada de que por fin nos marcháramos de este lugar. A la salida del sol caminaríamos hasta encontrar la ciudad. Ese era el plan. Esa noche volví a tener otra pesadilla, alguien se tiraba sobre mí queriendo matarme, al despertar en un sobresalto sentí mi cuerpo pensado y tenso, como cuando estuve frente a la montaña llena de pozos con formas humanas. Un viento frío me soplaba en la cara, escuché de un susurro, como de dientes chillantes y otro de una agonía. Mi amiga estaba despierta también, le pregunté si estaba escuchando lo mismo que yo, con cara de terror afirma con la cabeza. Algo me toca el hombro, y me levanto arriba de la carpa gritando. Cálmate, me dice mi amiga. La abrazo temblando y observando hacia todas las direcciones con las paredes de la carpa encima de nuestras cabezas y en susurro le digo. Deberíamos salir afuera, algo está pasando. Y sí, el ambiente se siente pesado, la noche está oscura, apenas la luz de la luna y las estrellas nos iluminan, los grillos cantan y los sapos gritan. Entre los rincones, espectros vestidos como con unos harapos grises, van volando de un lado a otro, se dirigen hacia el sur. Me abrazo con mi amiga, gritamos muertas de miedo, ella me dice que tenemos que seguir a esos espectros, hay una razón por la cual se dirigen a ese lugar. Dudo, pero al final accedo a la idea. Nos ponemos a caminar entre esos fantasmas en un camino de tierra rodeado de árboles, cuyas ramas habitan algunos búhos y otros pájaros, observando nuestro camino. Deja de haber árboles y vemos un campo, una reja con un letrero dentro de ese lugar, hay tumbas. Doy un paso para atrás, pensando en regresar, pero mi amiga se adelanta metiéndose en el cementerio. La sigo, y tomo su mano, bajo la cabeza tratando de no ver las cosas que hay a mi alrededor. Fuimos caminando por un camino de piedra, rodeado por tumbas de toda forma, tamaño y estatuas de ángeles en todo su estilo gótico.
Escuché un susurro a lo lejos, levanté la cabeza y vi un grupo de personas arrodilladas alrededor de una tumba. Los espectros los rodeaban, ellos estaban vestidos con una capa blanca de manera que les tapaba la cara, pero aún así, pudimos ver la cara de quien estaba alrededor de la ronda, como el líder del grupo. Es el muchacho con quien hablamos, el mismo que se hace llamar el pastor de los puros. A su lado, pudimos ver también a su esposa. Al lado de ellos, tienen animales en jaulas, cuchillos, velas negras encendidas en cada punta del dibujo de la estrella de David invertida sobre ellos. En grupo se pusieron a recitar una oración en latín, extendiendo sus manos al cielo. De pronto se empezó a sentir un terremoto, los espectros comenzaron a rodearlos volando a toda velocidad. Una sensación profunda de malestar me vino de repente y me incliné para vomitar. Me sentía muy descompuesta, como si algo me hubiera tomado y enfermado. Mi amiga agitaba mi brazo y al oído me decía lo que estaba ocurriendo. La tierra de esa tumba se estaba abriendo. Primero, vi unas manos grises de largas uñas negras, después unos brazos flacos y grises, como si la piel se hubiera pegado al cuerpo, después miré una cabeza. Un monstruo de ojos redondos y amarillos, una boca negra y piel gris pegada a los huesos. Una momia en estado de descomposición, llevaba un hábito marrón con una capa, como el de los antiguos monjes de la Edad Media y un crucifijo en el cuello. Las personas se arrodillaron ante ese monstruo ofreciéndole los animales que tenían en las jaulas. Los sacaban y con los cuchillos los sacrificaron sobre el pentagrama, dejando caer la sangre en el dibujo y bebiendo un poco de esa sangre directamente de la boca. El pastor de los puros fue el primero en hacer este acto tan repugnante y el resto lo siguió. Me tapé la boca con la mano por el horror de lo que estaba viendo, sintiendo las náuseas que me hicieron vomitar nuevamente. Después de este acto tan macabro, el monstruo dijo unas palabras con su voz grave y diabólica. Hacen bien, pero esta sangre de simples bestias no es suficiente, solicito un sacrificio mayor. Quiero la sangre de todos los hombres y mujeres que han reclutado para mí. No, Nicolás, no, gritó mi amiga parándose desde el lugar en donde estábamos sentadas detrás de un árbol. El monstruo miró hacia nuestra dirección y señalándolos con su dedo de huesos, les dijo: atrápenlas y enciérrenlas. Ellos vinieron hacia nosotras, nos atraparon e hicieron lo que el monstruo les ordenó, nos sometieron y nos arrastraron hacia un pozo. Les rogamos que no nos mataran, pero el pastor de los puros nos dijo que no tenían intenciones de asesinarlas, sino que estaba muy molesto por haber alterado el orden de su iglesia y que buscaría la manera de expulsarnos de este sitio. Me quedé un poco más tranquila, pero mi amiga estaba muy alterada, lloraba tratando de escapar, ni bien nos dejaron solas en ese pozo. Al final lo hizo, se fue solo para que la volvieran a tirar a los pocos minutos. Ella me dijo que estaba muy preocupada por su exnovio y que se fue corriendo a buscarlo para advertirle sobre lo que estaría a punto de pasarle, pero más allá de encontrarlo otra vez, él la rechazó y la trató de loca y mentirosa. Estaba destruida, y sentí tanta pena porque no podía hacer nada por ella. En ese momento, recordé un salmo que siempre repetían en la escuela dominical, se llamaba Salmo 23 y empezaba así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Le recomendé que lo repitiera, y ella cerrando los ojos así lo hizo, entre quejillos y llantos durante lo que quedaba de la noche. Esa mañana, el pastor de los puros nos sacó y nos llevó hacia una carreta, nos pidió que nos marcháramos a nuestras casas y nunca más volviéramos a este lugar. En el camino de regreso, mi amiga estuvo todo el tiempo llorando, con la cabeza baja muy angustiada. Llegamos a la ciudad, y cada una tomó su propio camino. Ella me dio la espalda y caminó en otra dirección, como si no hubiéramos pasado tantos días juntas. Ni siquiera pude pedir su número de teléfono para seguir en contacto, aunque pensándolo bien, lo mejor era no tener contacto. Me tomé un micro en la estación y regresé a mi casa. No quise hablar con nadie sobre lo que pasé, tenía pesadillas y miedos que me costó superar de los que no hablaba con nadie. Algunas de los típicos síntomas que sufren las personas que van a visitar esas montañas malditas y nadie habla de lo que hay detrás de esta. Después de unos meses una noticia salió en la televisión, una secta misteriosa organizó un sacrificio masivo, en donde cientos de personas se suicidaron con cuchillos, ahorcados,
y con pastillas. Aparentemente por órdenes de su líder religioso, quien también había muerto. Tragué saliva y me sentí tan profundamente mal, porque dentro de ese grupo de personas, fanáticas de esa secta, estaba el exnovio de mi amiga. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra. Relatos escritos y adaptados por Alexa Walls.